Yo no es que esté en contra de los métodos. O sea, siempre que sumen, perfecto. Pero creo que hay una asignatura previa a cualquier manipulación posterior, que es ser verdaderamente consciente, ¿vale? Primero, de qué cosa es consciente y qué es la consciencia. ¿Mm? Porque aunque los médicos nos dicen el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que se han hecho investigaciones, etc., ¿tú qué sientes? Tú no sientes uno u otro, tú sientes una expresión, una expresión. Cuando estás estudiando matemáticas, a lo mejor tu parte izquierda está más atenta a eso, o es la que genera más trabajo. Han hecho un estudio y han visto que la actividad del cerebro ¿vale? Pero nunca solo hay un lado, siempre está el otro. Sobre todo porque a lo mejor tú estás eh, estudiando matemáticas, pero la chica que te gusta no te dice nada. Y oye, estás ahí gestionando lo que puedes, ¿no? Entonces, me refiero, la expresión humana se vive unitariamente, ¿vale? Entonces, alguien me puede decir izquierda, derecha, tal, pero ¿yo qué siento? Entonces, cuando alguien me da a conocer los dos hemisferios, yo, ¿qué experiencia tengo de ese conocimiento? No tengo nada más que una experiencia imaginativa. Me imagino lo que me han dicho. Me imagino que ahora actúa una parte u otra, pero mi experiencia, o sea, lo que yo puedo testificar en un juicio como verdadero, es que yo no tengo ninguna experiencia separada por hemisferios. Y para mí eso es importante. No rechaza lo otro, la investigación donde se ha comprobado que la actividad del cerebro por un lado o por otro, no, es mi experiencia personal. Perdón, no es necesario que alguien te diga que eso está relegado al hemisferio izquierdo y esto otro al derecho. Si tú miras, te das cuenta que una frase, o sea, una creencia, como los chicos no lloran, ¿m? Que a lo mejor yo he conocido a chicos que no lloren, ¿vale? Y a lo mejor eso afianza la frase que otro me dijo, pero no quiere decir que porque yo haya visto a dos, a tres o cuatro que hayan llorado, signifique que el hombre no llore, ¿vale? O sea, hay que tener, la inteligencia tiene que saber que el pensamiento siempre es limitado y tiene que tener una mirada por encima que sea capaz de hacer un sesgo. ¿Qué significa? Ser consciente de la limitación de las creencias, por el hecho de ser algo terminado. Por ejemplo, la afirmación los hombres no lloran tiene una frontera, ¿vale? Tiene un sustantivo, un adjetivo, un no sé qué, ¿vale? Es algo concreto. Pero como la vida no es concreta, está cambiando, entonces mi inteligencia tiene que ser consciente de que todo aquello que pretenda ser una afirmación generalista, per se, es falsa. Y no necesito, a lo mejor, otra herramienta que me diga, no, es que es una cuestión de hemisferios. Antes has dicho una cosa cierta, que es, yo qué sé de mis células, yo qué sé de mi rodilla cuando no me duele, yo qué sé de mi hígado cuando no me duele, qué relación tengo con él, dónde está, dónde está mi pie derecho cuando no me fijo en él, dónde está la salud cuando estoy sano y bien y a gusto, o la enfermedad. O sea, todo cae en la pantalla, por así decirlo, de cine, que es nuestra consciencia. Entonces, lo que me digan en base a diagramas mentales, en base a índices de libros, o índices o corchetes, o estructuras
que sirven maravillosamente para entendernos, pero mi experiencia que es pum, de golpe, y además llega sin saber cómo. ¿Cuándo aceptas lo que llega de otra persona? Cuando tú estás abierto a escucharlo. Si tú no escuchas, por mucho que te digan las verdades, o llegar a alguien con el, como hemos dicho antes, va a decir en el último clase, ¿no? Pues si alguien te dice eso, te dijera exactamente cómo es la vida, si tú no la has descubierto por ti mismo, ¿qué es lo que te han dicho? Meras palabras. ¿Te pueden motivar a hacer algo? Vale. Pero ¿cuándo te motivan? Cuando hay un caldo de cultivo para que te motive. ¿Qué significa? Que de alguna manera tú ya intuyes algo, tú sientes algo, algo pasa, hay una inquietud, hay algo. Entonces, por eso, quizá el ejemplo de cómo vive una persona dice más que lo que dice la persona. ¿Eh? Y esas personas con las que nos relacionamos en nuestra vida, de alguna manera, son nuestra vida, porque están ahí, aparecen. O sea, yo, los accidentes y eso que considera la gente, pues bueno, a lo mejor a posteriori puedes considerarlo un accidente y tal, pero parece como que está ahí para darte información. No hablo de cosas esotéricas ni cosas de esas, ¿no? Pero tú cuando estás abierto a la vida, entonces a lo mejor escuchas más que si solamente vas por tu raíles, hacia tu proyecto personal. Pero no le puedo forzar. Yo puedo ser ejemplo, pero no forzar. O sea, yo le puedo... La gente puede... Mira, vosotros habéis sido libres de venir aquí y habéis sido libres de venir al día siguiente. No, entonces, como habéis sido libres, de alguna manera estáis declarando que al menos voy a escuchar, ¿vale? Y eso ya es algo. Pero no digo porque yo tenga algo que decir, sino porque a lo mejor se está diciendo algo diferente a lo que nos han dicho siempre, ¿vale? Entonces, a lo mejor eso llama la atención y entonces me da curiosidad y escucho. Pero por mucho que yo haga todo el esfuerzo del mundo, el paso siempre es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Tiene que haber de dentro hacia afuera algo que llame. Yo creo que un día lo estuvimos hablando tú y yo ahí fuera. O sea, yo puedo aquí ir a dar la clase como sea y puedo ir donde sea a hablar, pero si nadie escucha, es complicado. Y mira, hay un detalle en cuestiones también sobre el tema del conocimiento, de cómo la gente aprende. Si uno tiene, o sea, si yo estoy hablando y alguna de las cosas que yo digo coincide con vuestro sistema de creencias, para vuestro cerebro va a tener una sensación más positiva porque afirma lo que vosotros creéis. Y entonces va a decir, joder, qué bien habla, qué razón tiene. Pero si yo tengo un sistema de creencias diferente y alguien me dice esto, va a chocar conmigo y dice, vale, qué tontería. Entonces, la cuestión no es si estar a favor o en contra, la cuestión es, yo soy consciente de que en mi escucha existen elementos que impiden que realmente escuche. Si yo no tengo acceso a ningún sistema, si yo no digo que viva solo en una isla desierta, que no ese es el caso, ¿vale? En general para nadie. Pero si yo soy el responsable de mis movimientos de aprendizaje, porque soy yo quien tiene que abrir el oído para escuchar, etcétera, ¿vale? Y además hay otra cosa, que yo estoy vivo, ¿no? Y yo estoy en relación con la propia vida. Estoy en la vida, ¿no? Y la vida está cambiando constantemente. Es muy útil y aprecio y agradezco a la gente que hace técnicas, les agradezco para ayudar a otros, pero si la vida es nueva a cada momento, mi técnica a lo mejor me vale a mí y a lo mejor me vale ahora, pero la condición humana está cambiando diariamente. Entonces, las técnicas que son construcciones creadas en un momento, cuando ha pasado tiempo, creo que a veces nos forzamos
a que siga encajando en la técnica, ¿vale? Si me dijeran, no, es que el método Silva diariamente cambia. Bueno, pues ¿para qué le voy a llamar Silva? ¿Para qué le voy a dar método? Porque, o sea, yo personalmente, Raúl, no tiene un método, ¿vale? Porque yo no tengo un método porque es que la vida me tiene que decir cómo es la vida a cada momento, porque la vida está viva. Y aunque parezca que esto es una frase también del lenguaje, la vida está viva o la vida cambia y tal, y todos nos sentimos apoltronados creyendo que no cambia nada, quizá es porque nos falta escucha. Porque si realmente escucháramos, nos daríamos cuenta que la vida cambia constantemente. Tú dices un río. Dime, ¿qué es un río? De verdad. No es más que una palabra. No es más que una palabra. Porque el río no es el cauce. El río no es la gravedad de la montaña, de la inclinación de la montaña. ¿Alguien? Ah, no. Si la montaña, si el terreno no fuera así, el río no existiría. Sería un lago. Con lo cual un río, ¿vale? Es agua, es gravedad. El río es gravedad. El río es también temperatura, porque si hiciera bajo cero no se movería porque estaría congelado, con lo cual no sería un río. El río es los minerales, el oxígeno, el hidrógeno, es la presión de la atmósfera, porque si hubiera más presión el agua se quedaría a lo mejor bajo tierra y no estaría en superficie. Es el sol, por la temperatura que permite que el agua esté líquida. ¿Eh? Es el cauce, es el material del cauce, de la arena, etcétera, las piedras, todo. O sea, en realidad el ser humano utiliza la palabra río para comunicarnos. Pero cuando digo un río es algo que moja, perdón, es que en realidad un río no existe más allá del concepto acotado. Lo que pasa es que entre los seres humanos hemos convivido con esa palabra y sentimos que la palabra es la cosa. No, la palabra no es la cosa. Entonces, un río no siempre moja, porque, primero, siempre no es verdad, porque ¿y si de repente el sol se expande y hace que todos los ríos se evaporen? Entonces no mojaría. Claro, por eso digo, lo que te quiero decir es que si yo elaboro una frase positiva sobre una definición de algo como una fotografía en ese momento, obviamente voy a tener razón. Pero aquello no es aquella cosa. Yo necesito guardar en mi memoria qué tengo que hacer cuando un niño llora. ¿Hay alguien sufriendo tirado en la calle y yo tengo que ir a mi memoria para ver qué hago? Si yo tengo que ir a mi memoria, con lo cual es una cosa aprendida, de verdad, siento que hay una falta de compasión. Si tengo que ir a mi memoria. Si mi reacción no es porque está así, no por otra cosa más, sino porque está sufriendo, no por otra cosa más que yo tenga que ir a ver qué me han dicho, a ver qué he aprendido. No. Si tu corazón no siente la urgencia de ir a ayudar al que está sufriendo, algo pasa. Si tú tienes que tirar a tu memoria, vas a tener que tirar a por tu ética, a por tu moral y sobre todo, al utilizar la memoria, vas a necesitar el esfuerzo necesario que tiene que hacer la memoria para acordarse de todo lo que tiene que aprender en cuestiones éticas. Entonces, obviamente, va a ser una cuestión sintética. Entonces, el amor no puede ser una cuestión sintética, creada por el pensamiento. El amor es creado por el pensamiento, en el sentido es una elaboración intelectual, en el que no existe el amor más allá del intelecto humano. Entonces, claro, pero cuando yo tengo que pensar cómo me tengo que comportar, vamos, ahí sí que nos hemos caído con todo el ser humano. Eso es otra cosa. No. Si tu padre no te ha enseñado a mirar en ti mismo, obviamente, porque a lo mejor eres muy pequeño y todavía y tal, me parece que contiene cierta lógica que han venido educando los padres a los hijos, espera, de cierta manera.
Pero creo que el ser humano tiene que llegar a un momento en su vida que tenga que reflexionar sobre todas las cuestiones éticas, bueno, sobre todas las cosas, sobre todo el contenido que tiene en su mente como memoria o como conocimiento. ¿Por qué? Porque si no hace esa reflexión, no hace el cuestionamiento. Si yo vivo en la Atenas clásica y como a mí me han dicho que los esclavos es un statu quo normal y que, oye, entra dentro de la moral tener esclavos, no es negativo, es que ha sido así siempre. ¿Dónde está la compasión? ¿Tiene que llegar quién para decir que eso está mal? Alguien que cuestiona lo aprendido. Entonces, el amor no puede ser conocimiento. Nunca, cuando yo era un niño, yo no necesito, o sea, no debería el ser humano necesitar tirar de su memoria para ver qué hace, sino es una relación natural en la que por no empatía, sino por no distancia, porque si en mi relación con los demás no existe la distancia de tú eres tú y yo soy yo, más allá de la utilidad que tiene simplemente los términos, entonces la parte que yo utilizo la palabra corazón, ¿vale? Pero es como, por así decirlo, es el lugar que no está dividido, ¿no? Entonces, es una acción natural el acercarse a ayudar o a consolar o lo que sea, sin necesidad de que el intelecto medie diciendo en qué dosis, ahora sí, ahora no, tal, no. ¿Qué dosis? La que sea necesaria. ¿Quién te va a decir qué dosis es necesaria? El niño. Si tú sabes escuchar, si tú sabes interpretar, si tú te has escuchado a ti previamente, profundamente, honestamente, vas a saber que tú eres un ser humano como lo es él. Y mira, habéis escuchado muchas veces el término que se ha acuñado como título en muchos libros, muchos autores a lo largo de la historia, el libro interior. El libro interior. ¿No suena? Bueno, pues es el título de muchos libros a lo largo de la historia que tienen que ver con esto, ¿vale? Perdón. No, perdón, no, pero ¿qué quiere decir el libro interior? Quiere decir que cuando una persona se mira a sí mismo, como uno es un ser humano, es un ejemplo de la humanidad, ¿no? Y de hecho, no solo eso, y esto alguna vez lo hemos dicho, este cuerpo humano viene desde hace miles y millones de años. Es como curioso, ¿eh? Yo puedo decir, oye, es que yo nací hace no sé cuántos años, pero la herencia genética, biológica, está unida a toda la Tierra y a lo mejor más allá. Está unida a toda la Tierra, ¿no? O sea, está unida a todos los seres. ¿Habéis visto esas fotografías de cuando está el gameto creciendo, que se parece a muchos otros animales? Que hay un delfín casi a la misma tiempo de 2 semanas o días de crecimiento del gameto, y es que casi son iguales, un humano a un delfín, o a un cocodrilo, o a no sé qué. Hay ejemplos que dices, pero Dios mío, y se van bifurcando, ¿vale? Pero hay una raíz común de la propia vida, ¿no? La primera célula que hubo, o yo qué sé. Entonces, este ser humano que nos vemos a nosotros como de una edad, somos la Tierra misma, la Tierra entera. Porque se ha concentrado como el río, la gravedad, la montaña, el cauce, el suelo, la presión del aire, el sol, todo eso ocurre lo mismo en nosotros. ¿Quién no diría este ser humano es de aquí al vernos? ¿Por qué tenemos piernas? Porque existe un espacio. ¿Por qué tenemos nuestro cuerpo con una presión hacia afuera idéntica a la presión que es atmosférica? Porque somos de aquí. ¿Por qué este ojo? Porque si estuviéramos bajo tierra no tendría ojo. Pero este ojo tiene que ver con la luz del sol, la frecuencia que nos llega.
O sea, es tal la ausencia de distancia que cualquiera podría decir que somos esto. Y no solo esto, sino esto. ¿Vale? Y en esto está él, estás tú. ¿No? O sea que el pensamiento, para comunicarse con los demás, establece fronteras para comunicar. Y yo digo, tráeme esa silla y no me traes todo. Todas las sillas de la existencia, me traes esa. ¿Vale? La blanca. Entonces, esto lo que quiero decir es que cuando yo veo a un niño, sí, lo que sí que me tengo que ser consciente es, siento la distancia, siento que es hablo, o sea, digo que es el hijo del vecino, digo que es el niño de esta otra raza, digo que es el niño de tal edad, digo, si todo eso lo digo, estoy estableciendo distancias. Pero si mi sentimiento es unido y surge espontáneo, como lo que es, porque está llorando y sufriendo, mi acción es unida a esa circunstancia y en la dosis adecuada. Es por el hecho de que nos han educado siempre poniendo distancias, por las que creemos que necesitamos métodos, por las que necesitamos... ¿Por qué? Porque yo, como no me han educado nunca, entonces trato de educarme de cualquier manera y alguien dice, yo he descubierto un método, lo compro, pero no es tuyo. ¿Y por qué? Aunque me parece maravilloso que la gente escriba métodos y libros y todo. La cosa es, nadie ha vivido desde donde yo. ¿Vale? Porque toda esa circunstancia que digo que ha creado a los seres vivos y que estamos aquí ha sucedido con cada uno de nosotros en mi momento. Yo, los padres que he tenido, alguien podría decir, tu hermano también, sí, pero mi hermano tiene 3 años más. La circunstancia de todo alrededor ha sido única. Entonces, debido a que los pasos se dan de dentro hacia afuera, soy yo el responsable de mirar. No quiere decir que mirar sea solo una acción de hacer así y mirar un día haciendo, no sé, escuchando un poco de música y fantasear con lo que veo aquí dentro, no. Es una cuestión vital, es una cuestión constante. Y no para estar acumulando cientos y cientos de hojas. Porque sería también, a mí personalmente, no es que yo tenga una lucha con la memoria, todo lo contrario, la memoria me encanta y ojalá tuviera más, pero la memoria está ahí como herramienta que ha sucedido en esta evolución o lo que sea esto, ¿vale? Y que si ha sucedido será por algo útil. Me parece muy bien, perfecto. Pero yo tengo que saber lo que es la memoria, los límites que son la memoria. Y yo tengo que mirarlo en mí. Que me puede ayudar el ejemplo de los demás, un libro, todo lo que quieras. Pero solo la acción positiva en mí va a transformar cosas en mí si soy yo quien da los pasos. Pero no soy yo quien da los pasos para memorizarlo, no. Quien da los pasos para mirar, para profundizar y no para estar analizando, sino para ver qué pasa. Porque en el momento en el que yo estoy viendo qué pasa, estoy aprendiendo de la humanidad entera. Ya que lo que pasa a mí, o sea, le pasa a cualquiera. Si yo me enfado, sé lo que es el enfado. Si yo tengo miedo, sé lo que es el miedo. Entonces, cuando alguien tiene miedo, yo no necesito nada más que reconocer que yo he tenido miedo para saber lo que es el miedo y lo que tiene otra persona miedo. Entonces, aunque, insisto, me parece maravilloso que todo el mundo haga todo lo que quiera, pero yo personalmente, aunque puedo escuchar a cualquiera y con atención y con la mayor apertura que pueda, yo tengo que ir luego a mí y decir, no pretendo hacer un método ni siquiera de mi propia vida, porque, hombre, con 49 años ha cambiado mucho las cosas que pensaba con 20. Entonces, si con 20 hubiera creado un sistema propio de Raúl Espada, a lo mejor estaría aferrado a una cosa que está cambiando. Entonces, y además es que si uno no ve esa acción interna, esa pulsión, ese latir
interno es que me da que está muy distraído con su proyecto personal, de profesional o que te has creído, de que te gustaría que te ocurriesen cosas, determinadas cosas en la vida y tal, no sé cuántos, y a lo mejor te has perdido el que no habla con palabras. Esto que está aquí dentro, que no habla con palabras, que sucede a través de no sé, cierta relación con un tipo de sensación diaria de estar, ¿no? Que no quiero decir de ser, sino como de estar, que aún no entiendo. Y aunque puede ser muy útil que otro me diga, pues a mí me ha servido muy bien esto, esto y esto. Perfecto. Y lo escucho y tal. Y lo puedo coger y decir, a ver si a mí. Pero si a mí no, porque yo he nacido en otro momento, en otras circunstancias, o porque no me sale, o porque mucho que lo intente no me sale, yo tendré que ser sincero conmigo. Hay gente que tiene por ahí una cantidad de energía inmensa, que les ves y están haciendo de todo y pues a lo mejor los sistemas no valen para él. Y él tendrá que encontrar no su sistema, sino cómo está manifestada su vida. Quizá, a lo mejor, eso hace que, que a lo mejor no puedo, no sé, a lo mejor de cara a otros, eh, pues eso, pierdes, o sea, no te apegas a ninguna construcción de producto que se pueda comprar o vender. Porque y además cuestionas todo tipo de producto que se pueda comprar o vender. Entonces, hay a veces que la gente le da miedo no tener nada en la mano. Enfrentarse a sí mismo sin nada. Sin nada. Y no solo sin nada porque vienes sin nada, sino sin nada porque sabes que todo lo que tú guardes, te aferres, memorices, en realidad no es la vida, porque la vida está sucediendo. Y la memoria es un producto del pasado. Las preguntas que se han hecho otros, se las han hecho ellos. Y todos, claro, mira, yo qué sé, Jung. Jung, ¿qué hizo? Después de aprender todo lo que se sabía hasta ese momento, pues se fue solo a vivir no sé cuántos años en un sitio y ahí desarrolló muchas cosas. Es verdad que también trataba pacientes, etcétera, pero él hizo un ejercicio personal, de dentro a fuera. Todos los autores han hecho ese ejercicio. Yo simplemente digo, ¿por qué cada uno de nosotros no hace ese ejercicio? No digo no leyendo otras cosas porque si quieres leer, pero ¿qué crees que vas a encontrar dentro? Si la cuestión no es, o sea, es que sé que en general casi todo el mundo prefiere leer todos los libros que pueda, pero no se da cuenta, aunque yo creo que lo intuimos todos, que no pasamos el tiempo suficiente con nosotros mismos con estas cosas. Y buscamos ese libro que nos desvele. Espero que nadie nunca diga el método Raúl Espada, porque me revolvería en mi tumba y diría, ¿qué hacéis? No es cierto. Primero, no es de Raúl Espada porque es. ¿De qué es? Es que no es mío. O sea, mirar para adentro es con atención, con escucha y tal. Joder, macho, si luego eso tú lo firmas y dices que has sido tú, claro, ¿cómo se dice? Patentando una cosa, pues estás patentando la risa. Coño, todos reímos. O sea, lo que yo quiero decir es que el ser humano, siempre que mire para adentro, con todo su corazón, mira, volviendo siempre que hay una cosa que me gusta que puede significar otra cosa, que no es religioso. Mira, le preguntan a Jesús cuál es
el primer mandamiento. Dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Olvidándonos de temas religiosos. Vamos a poner que Dios es la existencia. Vamos a quitarle el cariz religioso. Amarás a la existencia. ¿Con qué? ¿Qué significa amar? Amar significa que mis sentidos están aquí, que estoy escuchando. Es un acto de amor escuchar. ¿Por qué? Porque le das valor a lo que está diciendo algo. La vida está diciendo. Entonces yo le doy valor, el máximo valor. ¿Y cómo lo hago? Con todo mi corazón, que significa con todo mi ser sensible, con todo, ¿cómo dice? Con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi cuerpo, ¿no? Con toda mi alma, con todo mi cuerpo, o algo así. O sea, con todo lo que yo soy, con todo mi ser o algo así. Bueno, quiere decir, con todo lo que yo soy, con todos mis atributos intelectuales, emocionales, con todo lo que es el ser humano, sobre la existencia. ¿Qué significa? Escucha a la vida. Ese es, ¿y por qué dice que es el primer mandamiento? Porque no era tonto y sabía que la educación es lo primero y más importante entre los seres humanos. Pero no la educación que otros te educan a ti, sino la que tú sacas. ¿Por qué? Porque la que tú sacas no tiene que ver con la memoria, no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que está vivo. Si mi moral, y lo he dicho muchas veces, y a lo mejor te acuerdas que lo hemos dicho, si mi moral se asienta en la memoria, no vale de nada. Mi moral se tiene que asentar en mi inteligencia viva, que es lo que está aquí. La moral que se asienta en decretos es un fundamentalismo, porque acota la vida a esos términos, y la vida no se acota en esos términos. Nada de la vida se acota en términos, porque los términos, cosas terminadas, son símbolos, no son la cosa. O sea, de la misma manera, es que sería tan sencillo como, si la palabra árbol no es aquello que está ahí floreciendo, entonces ninguna de las palabras me sirve nada más que como herramienta de comunicación. Pero está la creencia de que las palabras son las cosas, que nos matamos. Porque aquí está Francia y ahí está España. Eso, que particularmente tiene utilidad para que el cartero traiga la carta aquí y no allí, pues mi corazón deberías saber que es simplemente una herramienta de comunicación. Y dentro de eso, todo. Pero es que, oye, es que claramente la raza negra no es igual que la raza blanca. Claro, ni esa flor es igual que esa. Pero la existencia de las cosas es su razón de ser. La verdad de las cosas es la existencia de las cosas. La gente dice ahí, la verdad es relativa. ¿Cómo que relativa? Mira la existencia es la verdad. De hecho, la gente dice la verdad tratando de describir hechos. ¿Por qué? Porque la verdad es la esencia de las cosas. Pero la verdad no se puede decir, porque el momento que se dice, se pervierte, porque se limita. Ya que la verdad en la existencia es la vida. Y como la vida cambia, no puedo decir, esta es. Ahora, podría decir, está siendo, pero ¿para qué? A eso es lo que voy. ¿Para qué si yo sé que yo puedo mirar al ser humano mirándome a mí? ¿Para qué tengo que elaborar un método? Y sobre todo, ponerle mi nombre. Esa es la cosa. Claro. No, ponlo anónimamente. Alguien me cuenta su experiencia. Oye, no, imagínate, que me he drogado mucho y caí en las drogas y entonces pasé una adicción terrible. No te drogues. Pero como es otra generación, otro momento, dice, este no sabe. Yo sí sé y yo controlo. Y si la circunstancia vital que tiene la persona le mueve por determinados sitios,
le tienta por determinados sitios, por mucho que su memoria diga, me he acordado de ese, de lo que ha dicho ese, la voy a probar. ¿Por qué? Porque yo no he sentido el mal de no sé, como la resaca de la droga. Los seres humanos aprendemos de la memoria, en parte. ¿Sabemos que las guerras son malas? Sí. ¿Lo hemos aprendido como memoria? Sí. Pero a que nos seguimos matando. ¿Por qué? Porque es que, jope, es que ese se está metiendo en mi terreno. Ya, pero macho, que se puede liar, ¿eh? Por eso digo, la memoria es útil, maravillosa, pero la memoria tiene límites. ¿Qué es un libro de historia? Un libro de historia son, bueno, pues así como grandes rasgos, o incluso algunos pequeños detalles, pues generalizaciones sobre cosas políticas que ocurrieron, movimientos militares, etc. Pero realmente la vida es la vida o la guerra. ¿Quién tiene más razón? ¿El soldado que está en una trinchera que tiene 19 años y le acaban de coger para, para ir ahí a la trinchera, que jamás ha pegado un tiro o ha pegado dos antes de ir y le han dicho que salga y está caminando, está haciendo el coreano entre, ¿cómo se llamaban esos? Las trincheras y todo eso, un día de lluvia con un frío terrible? Porque a lo mejor, si mi profesor de historia me tuviera que decir cómo era la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor tenía que leerme un libro solo de lo que vivió ese soldado. Y a lo mejor sabía realmente lo que son las guerras. Pero no, nos vamos a cuestiones políticas, nos vamos a cuestiones... Y la señora que se ha quedado en casa y que vienen las tropas de no sé qué y la violan y la matan. No sé. Y la queman en su casa. No sé. O sea, es que, fijaos cómo toda nuestra educación, la sociedad donde estamos, tiene una especie de paradigmas y una manera de gestionar la información hacia la dirección que le interesa a no sé quién. Entonces, yo, como ser humano normal, que ve que el mundo está como medio loco, ¿vale? Y tiene unas contradicciones inmensas, tengo que hacer el ejercicio de decir, voy a cuestionarlo todo. Entonces, llega un momento que como no te puedes ver loco cuestionando cada libro que cae y haciendo una tesis aparte, ¿vale? Pues tú tendrás que mirar en ti, como ser humano que eres, cómo son las cosas que hay aquí dentro, que ejerce tanta fuerza hacia afuera que provoca estas cosas. Yo, como ejemplo de la humanidad, tengo que ser responsable de cuestionar profundamente no lo que hace Raúl Espada, sino el ser humano o el ejemplo del ser humano. Vale, pero generalmente, muchas veces, que cuando uno dice, bueno, voy a mirar, si somos sinceros, miramos con un contenido, que es el contenido de lo que esperamos ver. Nosotros ya previamente nos hemos imaginado creer saber lo que vamos a ver mirando. Y ese es un error, porque estás condicionando. Obviamente estás, ¿cómo se dice? Volviendo a lo de la física cuántica, estás colapsando una imagen, porque vas a una intención, quiero ver algo. O sea, yo te voy a repetir no es que a mí no me sucedió nada como a lo mejor le sucedió a este hombre, yo no me meto en eso. Parecido en el sentido de, por Dios, en el que simplemente yo que había ya leído bastantes cosas a esa edad, pues ese terror de creer que me moría hizo que nada de lo que, o sea, darme cuenta de que nada de lo que sabía en cuestión de conocía o recordaba, me estaba ayudando a gestionar lo que estaba sufriendo interiormente, esa energía de ansiedad que me estaba haciendo que creí que me moría. Porque yo nunca tuve el corazón muy acelerado, todo lo contrario. Lo que me pasaba es que no podía respirar. Y entonces tuve como una sensación como de ahogo, pánico, ataque de pánico y eso. Pero no ataque de pánico de sino
O sea, como que me iba, como que si yo no hacía el ejercicio de mi diafragma o mis pulmones no iban a hacerlo por mí. Tenía que hacerlo. Y entonces, yo claro que me acordaba, trataba de buscar en mi memoria, joder, qué decía Buda de esto? ¿Qué decía el psicólogo tal de esto? ¿Qué decía? Y, hostia, estoy solo. O sea, en ese momento estás solo. Entonces, como en ese momento es un momento tenso, en realidad es un momento precioso para darte cuenta que en realidad en la vida, en ese sentido, estás solo. Que otros te pueden ayudar todo lo que quieras, sí, pero en el sentido, mira, que todos los libros de esos maravillosos que los escribe la gente, ¿vale? E incluso si ponen y quieren patentar su y hacerse millonarios, lo que quieran, me encantaría tener más dinero, no tengo un duro, pero, pero, que estás solo, ¿por qué? Porque es que no se trata de una cuestión de palabras, lo que va a suceder ahí. Previamente a cualquier declaración de cualquier cosa, hay algo antes, ¿verdad? Hay una conciencia de una sensación. Hay algo que tú sientes que luego tú tratas de describir. Pero tú sientes algo. Eso que sientes no son palabras. Después lo describes. Entonces, eso está antes que las palabras. Con lo cual, la cuestión de entenderlo no es a través de las palabras, porque está antes que las palabras. Entonces, no es una cuestión verbal. Es tan sencillo como si yo me como una naranja o una manzana, de las que ha dicho ella que iba a traer un día. Si yo me como esa manzana, lo que yo voy a sentir no son palabras, que luego puedo decir, ah, pues estaba dulce o tal, no sé cuántos, es porque, oye, para hacer el ejercicio de comunicarte algo, ya que tú un día comiste una fresa dulce, pues a lo mejor sabes lo que es el dulce, pero nunca vas a saber a través de mis palabras, porque tú las escuchas, no va a hacer en tu boca el dulce. Entonces, eso que parece una tontería, está instalado en esta cuestión. Por mucho que yo lea libros, métodos y tal, aquello que sucede, que es mi vida, la vida, la sensación de estar vivo o lo que sea esto que sucede aquí dentro, es sin palabras. Es un silencio verbal, pero es tan, tan, está tan unido a mí, ¿eh? que, que no puedo rechazarlo. Y de ahí, por eso digo, ese es el paso que eso es lo que yo, a quien tengo que mirar. Entonces, voy una cosa más. Y esto también a veces parece raro, ¿verdad? Si todos los libros de la humanidad se quemaran, la gente diría, ay, o tuviéramos que empezar de cero. Mucha gente diría, qué miedo, ¿verdad? Porque perderíamos el conocimiento entero. Me refiero en cuestiones de este tipo, ¿vale? Internas, no de hacer un coche, vamos a ponerle, ¿no? Pero miedo, ¿por qué? Si somos nosotros. Eso de lo que estamos intentando hablar, eso de lo que llevan intentando hablar todos los místicos, filósofos, psicólogos y tal, sois vosotros. Eso que estáis viviendo aquí dentro y que sabéis que sois vosotros, no quién, sino lo que soy, lo que sé, esto que estoy vivo, esto es de lo que están estudiando todos. Esto es lo que tratan de descifrar todos. Y estoy aquí viviendo. No puede ser que, que exista una manera de mirar, aprender, que no tenga que ver con después traducirlo de una manera. ¿Qué más da? Pues ya lo traduciré o lo traduciré a otro o llegará otro y lo traducirá de nuevo. ¿Qué más da que se pierda todo eso si estoy aquí? O sea, si estamos vivos,
¿Qué más da que todo lo que se haya escrito sobre la vida desaparezca? Porque es más importante la vida que lo que se ha descrito de ella. ¿Qué más da? Perdona, que se me... ¿Qué más da que se quemen todos los libros sobre los árboles si están aquí dando frutos? Bueno, pues volveremos a escribirlos. ¿Qué miedo hay? Pero nos da miedo. Nos da miedo porque nos han educado a fijarnos en las palabras y somos unos ignorantes de nosotros mismos. Porque nos han puesto una zanahoria delante del yo, mi yo profesional, mi yo social, mi yo no sé qué, lo que yo quiero conseguir, lo que quiero que otros hablen de mí, mi marco, todo, mi imagen personal, todas esas cosas nos han puesto aquí. Y entonces por eso vamos así. Nos levantamos por la mañana, nos olvidamos de lo que significa vivir y estar vivo, y qué cosa está viva, y qué es esto de la vida, y nos lanzamos a las tareas, a los emails, a las redes sociales, al trabajo, a ver qué comida hago, dónde me voy de vacaciones y tal. Entonces, cuando la vida me pone en un momento traumático de un accidente, una cosa importante y tal, estoy perdido. Estoy buscando dónde, en mi memoria, para que me solucione. Jamás he dado un paso de adentro hacia afuera, jamás he mirado esto, entonces soy ignorante de mí mismo. Entonces me fío de lo que otros dicen que han hecho, que han avanzado. Vale, perfecto, léelo, pero que sepas que tu paso de dentro afuera es necesario. Voy a un gimnasio y me dicen, joder, hay un método de levantar pesas alucinante, pero si no hago las pesas, yo soy quien tiene que levantar y a lo mejor levantando pesas me doy cuenta que ese método le podrá haber servido ahí, pero es que yo, fíjate, tengo un cuerpo estrecho con un brazo de no sé qué y a mí me sirve mejor esto otro. Tengo un cuerpo endomorfo, mesomorfo, no sé qué, y entonces lo hago de otra manera. Es a lo que voy. Tú que eres única, lee tu propio libro. Y aunque hayas leído los otros y son maravillosos, lee el tuyo. Y a lo mejor dices, ay, el primer día es que no me entero de nada, no leo nada, entonces ya me olvido. Sigue. No quiero olvidarme de una cosa que le quiero decir que va a colación de esto. Javier el otro día dijo una cosa muy interesante que al ver el vídeo de nuevo, eh, que creo que lo explicamos un poco, pero no sé si quedó claro. Habíamos comentado la experiencia que tuvo Ayrton Senna conduciendo el coche, en el que efectivamente se utiliza la palabra como estado de flujo o de trance, en el que la distancia entre coche, circuito y persona como que desaparece y la habilidad que tenía como que se hace casi perfecta, ¿no? Efectivamente, él comentó una cosa muy interesante porque estábamos hablando de tipos de consciencia, de que a lo mejor en ese momento como que había un corte en la consciencia, ¿vale? Si eso no le ha sucedido a una persona, puede considerar que, porque si yo estoy como inconsciente, luego hay consciencia, piensan que ese estado donde no hay separación vuelve a ser inconsciente, que es el estado inconsciente en el que a lo mejor están los perros, en el sentido no conscientes de sí mismos, ¿vale? O los perros son los animales, ¿no? Entonces, luego está el estado consciente normal y luego ese como estado de trance. Pero ese estado de trance no es inconsciente, no vuelve para abajo. No, lo que ocurre es que, por así decirlo, el estado consciente impregna todo más que antes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Ayrton Senna, quizá, si eso es cierto y todo eso, lo que le sucede es que hay un olvido de sí. Y cuando el cerebro no está ocupado en el individuo, en el ego, sus propias capacidades están liberadas, no aumentadas, liberadas. ¿Por qué? Porque la preocupación por uno mismo ejerce la mayor influencia en el cerebro y lo acota, lo encierra en los límites de tus propias creencias.
Si yo creo que van a pensar de mí que soy un estúpido si no sé determinada cosa, pues yo me voy a callar. Y la energía vital de mi cuerpo, que va hacia el cerebro, la voy a encerrar dentro de la creencia para que no me llamen ignorante. Entonces yo me censuro. Entonces, va a haber elementos de posibilidades de mi inteligencia más allá de ese marco, lo que le llaman la caja, ¿no? De box, o no salirte de tu zona de confort, que va a hacer que yo no viva cosas aparte de eso. Entonces, van a aumentar la creencia de que soy un poco ignorante. Pero si es que no te estás dejando salir de ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hay no es que la conciencia baje, no, es que lo que no hay es separación. Entonces el cerebro está está de alguna manera siendo lo que es sin censura. Claro, sin censura ninguna. Sin censurarse de si me voy a accidentar o no, sin miedo por el yo, que va a morir a lo mejor. No es que se vuelva loco y haga tonterías, no, porque es muy consciente de que puede haber un accidente, pero no le preocupa el yo. Es uno con la circunstancia que está viviendo. El cerebro tiene unas capacidades enormes, enormes. ¿Por qué ocurre solamente en un espacio? En determinados momentos, porque las tensiones de la circunstancia empujan. O sea, una persona que está con ese nivel energético, cuidado, por favor, no energético de cuestiones esotéricas, físicas, mentales, de la concentración que está teniendo, ¿no? En todo su entorno. Porque fíjate, no es una concentración, más bien, perdón. Es como una concentración que abarca todo. Él está sintiendo el terreno, el coche, cómo él se siente, todo. Está fluyendo, pero no está fluyendo y de repente cae en una inconsciencia, no. Es el yo el que, como es una fantasía del cerebro, entonces directamente se difumina. Pero eso nos sucede sin esa cantidad de energía que le pudo hacer evidente a él después y decir, oye, algo sentí. Eso nos sucede en cuestiones de nuestra vida cotidiana a todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que no somos conscientes de que ahora está actuando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una cantidad de energía grande. Pero hay muchos momentos del día que el yo no está actuando. Muchísimos, casi todo el día. Pero actúa en el momento en que como si fuera es llamado. Es llamado por otro, alguien dice mi nombre, me señala, me indica, tengo que pasar por ahí y creo que me va a ver no sé quién. Entonces ahí la sensación de supervivencia del cerebro actúa y trata de protegerte a ti. Porque fíjate, nos han educado de pequeños con la neurosis tan grande de ser alguien. Y no es culpa de los padres ni nada. Todos nos autoexigimos esto. Y esa tensión hace que nuestro propio cerebro esté constantemente mirando por hacer eso bien. Y claro, si hay, fijaos qué injusto, si hay una medalla de oro sola y vamos 5.000 a correr el maratón y los 5.000 quieren la medalla, ¿cuántos se frustran? Y no ha ocurrido nada frustrante, es que solo hay una medalla. Pues es que a veces es que es imposible. Es el juego perverso de exponer solo una medalla y no quiere decir que, oye, si tú juegas simplemente por correr, pues tan a gusto. Pero de esos 5.000, ¿a que hay 500 que quieren ganar? Pues 499 se van a casa con un chasco. Estoy entrenado 2 años seguidos y levantándome a las 5 y tal, esto es injustísimo. ¿Qué
que es de la vida injusto. ¿No es el juego en el que tú te estás metiendo, el relato que te estás contando? Entonces, perdón por la insistencia. Como ha venido Belén, repito, para... Llegado a un punto, da igual, ¿vale? A la edad que sea, en el que uno se empieza a descreer cosas. Y llegará el punto en el que te darás cuenta de las contradicciones en las que vive la sociedad y dirás, por propia responsabilidad y salud personal, mental, voy a cuestionar esto. No puede ser que me haya tragado tantos sapos sin ponerlo un freno. No puede ser que esté toda la vida tratando de conseguir una cosa que no tiene nada que ver con la vida. A lo mejor dices, sí, vale, para el dibujo de vida que tú has hecho, pues tiene que ver mucho tener 1 millón de likes o de visualizaciones, pero tiene que ver eso con la vida. Entonces, si no hay un momento en el que coges y dices, me importa qué es la verdad, por encima de qué es lo que me conviene, en el sentido de, voy a mirar qué es el ser humano, no quién es Raúl, no, qué es el ser humano. No para hacer luego un método, perdón, sino para ver qué es esto. Si no hago nunca ese ejercicio, entonces obviamente caeré en la seducción del intelecto, que me está diciendo, llega a ser un sabio. O va a haber un día que alguien desvelará el truco, porque hay un truco. Pero si la vida está aquí, ¿dónde está el truco? La vida está aquí viviendo. ¿Qué truco? ¿Dónde está el truco? ¿Quién nos oculta el truco? Si el truco lo tienes tú, dentro. O sea, ese truco de un súper sabio que nos va a decir cuál es el sentido de la existencia, lo tienes cada uno en ti mismo si miras. Y mirando vas descreyéndote de la afectación que el intelecto a través de las palabras te dice de que el mundo es solo palabras. Entonces, y de que hay que tener miedo a la ausencia de conocimiento en el sentido de memoria, etc. Y resulta que la vida sucede en silencio y sucede sin palabras. Y yo lo que siento aquí dentro no son palabras. Después le pongo una palabra, pero yo siento algo. Y esto tengo que tener una relación profundamente amistosa. Y esta es otra cosa importante. Amistosa, ¿por qué? Porque hay gente que juzga lo que siente como malo. Ay, es que no debería sentir eso. Es que me gusta fulanita que es amiga, o sea, novia de mi mejor amigo y tal. O es que, no sé, odio a mi padre. Pues si quieres mirar, tendrás que ser muy consciente de que son solo palabras esas declaraciones que te estás haciendo y que merece la pena seguir profundizando porque a lo mejor te desvelan otra cosa que habías tapado por una ausencia de cariño o algo. Entonces, ojo con juzgarse a uno mismo, lo que hay dentro. No juzguemos absolutamente nada. Son manifestaciones normales en la psicología de las personas que, como todas a lo largo de la historia, hemos sido, entre comillas, neurotizados, porque la humanidad está así de neurotizada. Fíjese si es neurótico que en los ejércitos y tal vaya la gente joven, que es lo mejor que tiene la sociedad. Los hijos jóvenes que están en la flor de la vida a matarse. Si alguien no dice, esto es tan perverso, no porque no puede entrar en la cabeza de alguien ligeramente inteligente. Entonces, pero sigue habiendo. Entonces, como veo que hay una neurosis y sé que solo se educa con el ejemplo,
Me educo a mí mismo. Entonces, si me educo a mí mismo, ¿para qué necesito gobernantes? Esa sería ya otra cuestión. Muy interesante. ¿No? De hecho, los gobernantes suelen temer a la gente educada por sí mismo. La gente que cuestiona, que reflexiona, que es libre. ¿Mm? Claro. Pues en general tenemos miedo del ser humano porque en general la gente no mira adentro y cree que dentro lo que hay es caos. Pero no, es así. ¿Cómo va a haber caos? Fíjate qué bien crece un árbol. ¿No? ¿Que hay un volcán? Sí. ¿Pero que hay playas maravillosas? Pues también. ¿Que hay campos maravillosos de flores y la gente sonríe? Pues sí. Pero el caos es al que tiene miedo. O sea, no se puede tener miedo a la naturaleza humana porque la naturaleza humana es la propia vida. Por eso no se puede juzgar a los seres humanos en el sentido de culpar. ¿Responsables? Sí, somos responsables de las guerras y de asesinatos y todo. ¿Pero culpables? Sí, existe, es una cosa rara, porque no quiere, porque fíjate, eh, yo no rechazo la memoria. No rechazo los libros, en absoluto, me encantan. Tengo un montón. Mira, hoy me he comprado 2 libros, El Profeta y Arena y Espuma, de Khalil Gibran, ¿vale? Creo que El Profeta le tengo en casa y me lo leí hace tiempo, pero no como vendí muchos cuando me fui a Ibiza, eh, por no ponerme a buscar, que necesito escaleras para las partes de arriba de la estantería, entonces me lo he comprado. Costaba 5 euros en tapa blanda y lo he comprado en Amazon. O sea que me encantan los libros. Pero en cuestiones realmente de lo que tú sabes que puedes manejar emocionalmente cuando hay momentos de crisis, te das cuenta de que o lo maduras tú o no llega a través de un libro. No llega, no llega porque tengo libros que son absolutamente maravillosos, que te rompen la cabeza y todo lo que quieras, y nunca ha llegado nada a través de ahí. Pero sí ha llegado por vivir yo ciertas cosas. Y luego lees en los libros que dicen, coño, si me está diciendo lo mismo. No, claro, es que ni ayer, la semana pasada no era el mismo yo. De verdad, es que parece de locos. Porque te miras al espejo y dices, pues sí soy yo. Pero de verdad que interiormente, es que si es que además nunca habéis hecho, o sea, aquí, meditación de verdad. De verdad, de verdad. Que significa estar todo el día en meditación. No sentado todo el día sin moverte. No, te levantas por la mañana, haces todo lo que haces, vas a trabajar, vas a comer, estás con tu pareja, ves la tele, etcétera, y estás todo el día con tu ojo está atento, no atento así, en el sentido de recibo, cojo. Vale, mira, me ha salido esa imagen. Pasa el río, que es tu día, y tú pones las manos. El agua pasa por la corriente, pero tú pones las manos y notas lo que hay. Y tocas el agua, el frío, no sé, pasa un palo, arenilla, lo que sea, y tú estás ahí tocando. Tú sacas las manos, tú no te quedas con nada. Ese es el ojo interno que tiene que mirar las cosas. Si tú te quedas es porque te estás protegiendo. Ay, esto lo voy a guardar. ¿Mm? ¿Pero proteger de qué? La memoria solo actúa como protección de... ¿Para qué necesito la memoria? ¿O para qué necesito recordar si la vida es cambio? Ahí entraríamos de nuevo cuando hemos hablado alguna vez de la muerte. ¿Qué hora es? Perdón, es que... Menos 13.
La muerte de la gente que piensa en la muerte, casi siempre se teme perder lo que soy en tanto en cuanto lo que recuerdo. ¿Mm? Pero vas a lidiar con lo que no son palabras. Cuando te vayas a morir vas a lidiar con lo que no son palabras. Entonces, tu relación con lo que no son palabras ahora es importante observarla. Es que es muy importante eso. Lo que suma, oye, y además sé que lo hacen con todo el interés, todo el amor y para ayudar a la gente, perfecto. Lo que suma, que es que lo hagan. Y a lo mejor hay una persona, casi todo el mundo, a lo mejor lo que siente que necesita es eso. Y está muy bien ir a hablar con quien quieras de todo esto. Obviamente, ahí no estoy en contra. De hecho, es que no estoy en contra de nada, en el sentido de que no quiero que eso suceda. No, que hay gente que lo está haciendo, perfecto. Yo digo, desde mi postura, hay un momento que incluso la persona que va a terapia, lo que escucha en terapia, lo que le dicen, lo que le cuestionan, él va a volver a su casa, a su almohada. Y va a lidiar con lo que siente. Fíjate, ya no va a lidiar con lo que imagina, porque lo que le duele es lo que siente, ¿vale? Entonces, eso que siente es la manifestación física de su energía vital, que tú, porque hay días que te encuentras muy cansado y días con más vitalidad, aunque te vayas a dormir. Pues esa vitalidad que estás tumbado en la cama y está aquí dentro, esa, cuando tienes un problema grave, que tienes ansiedad, es la sensación que te motiva a encontrar una respuesta. Porque es un movimiento interno que te desasosiega. No estás sereno, está agitado. Entonces, la cuestión de que lo agitado vuelva a la serenidad no es una cuestión solo intelectual, es una cuestión de algo más allá que lo intelectual. ¿Contiene el intelectual? Puede ser, pero tiene que ser más allá, que es la maduración propia de la relación que tengo con la experiencia de la vida. Entonces, ¿cómo mi inteligencia va a superar el intelecto, que es la memoria, de lo que me ha acordado que me dijeron en terapia? ¿Cómo lo supero? Pues si me quedo ahí, no es lo suficientemente fuerte. Entonces, sigue agitando esto. Entonces, para superar eso, mis sentidos tienen que estar en lo que está vivo, que es realmente aquello que se está agitando. ¿Y qué son mis sentidos? ¿Y qué es la meditación? La meditación es estar atento no solo a una cosa, a toda la vida. Y la vida incluye lo que hay fuera, lo que hay dentro, sin juicio. No lo enjuicio. Para mirar y aprender no puedo ser un crítico que juzga. Estoy dejando que aquello que incluso a lo mejor me hace daño se manifieste a ver qué me quiere decir. Porque si yo tapo el miedo siempre para que no salga, no voy a ver que cuando crece ese miedo me está diciendo algo que tengo que, y no me lo dice con palabras, me lo dice con algo que yo sé que soy ahí, que estoy ahí, que está sucediendo ahí, que si soy sincero, entonces, psicólogos, psiquiatras, que hagan su trabajo, pero a lo largo de tu vida, aunque escuches, si un día quieres hablar con ellos, perfecto, aunque escuches y todo lo que quieras, responsabilízate de saber quién eres. No quién es Belén, sino quién es aquello que está vivo en esta existencia, porque, joder, esto es un misterio. Claro. Y además, nadie llega primero. No es cuestión de primeros ni de segundos. No hay méritos. El otro se atribuye a un mérito porque yo he llegado a no sé qué. Si tú partes ya, o sea, tú eres única porque partes de un lugar único. Y tu vida va a ser única porque se va a desarrollar de una única manera, ¿no? Y la de todos. Entonces, esa cuestión tan
tan increíble, merece la pena darle el valor. Por eso, la meditación es, cuando yo me levanto por la mañana, no lo hago para mejorarme. A ver qué método encuentro para mejorarme. No, digo, es que esto es increíble. Es que esto, joder, si es que parece que estoy metido en una patada. Y estoy aquí jugando algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sustancia? En fin.